Estamos iniciando el estudio bíblico de esta noche, titulado Tesoros en vasos de barro, conforme al Evangelio de la gracia de Dios bendito. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, al precioso Espíritu Santo, gracias a nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes, a ti, hermano, hermana, donde quiera que Dios esté desarrollando su imagen en tu espíritu. Damos gracias a Dios porque Él tiene tesoros en vasos de barro, conforme al Evangelio de la gracia que hoy vamos a estudiar, hoy vamos a recordar las promesas, vamos a descubrir por qué se le llama tesoros en vasos de barro. ¿A qué tesoros se está refiriendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Este tema nos va a llenar de exhortación, nos va a llenar también de esperanza en el Señor, nos va a ayudar a reconocer que solo Dios es Dios, no hay nadie como Él. Él es el maestro alfarero, Él es el que puede hacer del barro como Él quiera hacerlo, ¿verdad? Moldearlo, trabajarlo, para que sea verdaderamente ese tesoro que se encuentra en esos vasos de barro que son temporales, son transitorios. Nos va a dar Dios un cuerpo de gloria. Mientras ese momento llega, estamos en estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros, sino sea siempre la gloria para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como tesoros en vasos de barro, así es como se nos describe el acto de amor que Cristo Jesús realiza en su obra redentora para todo aquel que llega a creer en Él, al rescatarle de la potestad y del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de Cristo, habiendo sido nuestros pecados perdonados de una manera total, plena y suficiente. Su obra redentora es completa en todos y cada uno de sus ámbitos. Vamos a iniciar leyendo Romanos capítulo 9. Vamos a recordar lo que Dios nos dice en su palabra en el libro de Romanos capítulo 9 e iniciamos en el versículo 14. Romanos 9 del versículo 14 hasta el versículo 24. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Aquí estamos leyendo la soberanía de Dios que tiene que ver con ese atributo de Dios en cuanto a depositar sus tesoros en estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Aquí leemos en el versículo 23 nuevamente: y para ser notorias, o sea, para ser públicas, para que se comprendan, para que se den a conocer las riquezas de su gloria. Estamos hablando que la esencia de los tesoros que Dios tiene depositados en vasos de barro tienen pertenencia a la gloria de Dios.
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las muestra para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí el contexto es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la riqueza de Dios. La riqueza de Dios se muestra en las glorias que Él ha depositado en nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto lo comprobamos, tal vez podamos encontrar la escritura Filipenses, capítulo 4, versículo 19, para también hacer un comentario respecto a eso. Pero en este pasaje de Romanos 9 dice, a los cuales, versículo 24, también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros que antes no teníamos Dios, que estábamos dejados a nuestra aventura, ahora tenemos Dios gracias a la cruz y la obra redentora de Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay unas riquezas en gloria depositadas por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la plenitud de Jesucristo. Y en el versículo 21 de este mismo pasaje de Romanos 9 leemos, ¿o no tiene acaso potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso que sea para honra y otro vaso que sea para deshonra? Esto lo leemos con la intención de que nosotros podamos aprender del Evangelio de la gracia de Dios revelado al apóstol Pablo, que los tesoros en vasos de barro es uno de los atributos de Dios. Él es el único que puede depositar tesoros en gloria en vasos que son de barro, es decir, estos cuerpos de la humillación nuestra, tal y como se menciona en el libro de Filipenses. Vamos a abrir nuestras guías de estudio que hoy se nos enviaron. Damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos las han solicitado y que se han querido incluir, ¿verdad?, en la guía, en el directorio de las guías de estudio. Cada viernes, si tú nos escribes, hermano o hermana, a nuestro correo ginejuba@hotmail.com, te incluiremos en las guías de estudio y cada viernes en forma gratuita estaremos recibiendo estas guías. Bien, en la página número 1, titulado el estudio Tesoros en vasos de barro, leemos: en el Evangelio de la gracia de Dios, este actuar de Dios triuno se nos revela por fe y para fe, ya que al vivir como creyentes cristianos buscamos las bendiciones espirituales que nos son en el Señor Jesucristo. Miramos las realidades espirituales que emanan de Él hacia nosotros en el cuerpo de Cristo. Aguardamos que de los cielos, que son de Dios, descienda nuestro amado Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo, resucitado, glorificado a la diestra de Dios, que ejerce actualmente un ministerio celestial basado en promesas, verdades y doctrinas espirituales, eternas, dirigidas hacia los recipientes que ahorita somos vasos de barro, pero que nos da Dios esos tesoros que son las doctrinas, que son las verdades y las promesas que en conjunto se le llama la multiforme sabiduría de Dios, que es otro sinónimo a la gracia de Dios. Los tesoros son la gracia de Dios. Los tesoros son las doctrinas, las verdades, las promesas que para nosotros en la actualidad son verdad en Cristo y que son nuestras porque nuestro Señor Jesucristo ha inscrito nuestros nombres en los cielos, porque ahora en Cristo somos ciudadanos de los cielos de Dios. Nuestra patria es la Jerusalén celestial, que también es, en un sentido figurativo, es nuestra madre espiritual, porque nosotros pertenecemos a los cielos que son libres en Dios, libres de las ataduras de la ley que nos condenaba. Porque la ley de Dios nunca tuvo la intención de salvar a nadie, sino de acusar a todo aquel ser humano para que el hombre reconociera que solo Dios puede justificarlo ante sí mismo. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, vamos a leer este pasaje que hemos comentado, es la columna vertebral de las epístolas del apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Muchos creyentes cristianos hemos memorizado estos 11 versículos porque representan el plan de salvación para el creyente cristiano en la actualidad. Representa la gloria a la cual hemos sido llamados, representa los tesoros que Dios deposita
en estos vasos de barro. Y hoy veremos en este estudio titulado, repito, Tesoros en vasos de barro, conforme al Evangelio de la Gracia de Dios, veremos algunas de las razones más trascendentes. Y son razones no humanas, sino razones y explicaciones divinas de Dios del por qué Él ha depositado estos tesoros en vasos de barro, porque era necesario que fuese en vasos de barro. Y vamos a comprender la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es lo que encierra el que Dios deposite estos tesoros de su gracia en vasos de barro. Hoy veremos la bondad de Dios traducida en tesoros en vasos de barro. Comprenderemos por qué nosotros como vasos de barro somos frágiles, quebradizos, pero al mismo tiempo estamos protegidos en Dios porque estamos reteniendo un tesoro que es divino, que no es humano. No se habla de nuestras riquezas, no se habla de nuestra vanagloria, no se habla de nuestra importancia, sino que el crédito total se le da a Dios, nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús deposita esos tesoros en gracia en estos vasos de barro ensuciados por el pecado y la maldad que heredamos de Adán. Vamos a ir encontrando el pasaje de Efesios 1, versículo 12 al 14. Padre, te damos gracias en Cristo porque dependemos de ti, porque tu soberanía nos llena de esperanza, de protección, de seguridad total en ti, Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque nada sucede en nuestras vidas por casualidad, por accidente, sino porque tu mano está guiando todo lo que suceda en nuestras vidas, cuanto ese todo tenga que ver con tu designio de la voluntad perfecta que tienes en Cristo Jesús para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, que hoy aprendamos a través de tu palabra, de la fuente que tú nos das en las epístolas del apóstol Pablo, por qué has depositado esos tesoros en estos vasos de barro. Gracias, Padre, y a ti sea la gloria siempre en Cristo y en el cuerpo de Cristo, donde quiera que estén nuestros hermanos y hermanas, que tu gracia sea siempre plena, total y suficiente. Amén. Amén. Bien, estamos en Efesios, ¿verdad? Capítulo 12, Capítulo 1, versículos 12 al 14, sí. A fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, una de las principales razones por las que Dios deposita tesoros en gracia
en vasos de barro es hasta que recibamos la redención de la posesión adquirida. Esta redención de la posesión adquirida se refiere a Filipenses. Vámonos hasta el libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer en el capítulo 1, Filipenses 1, versículo 21 al 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Amén. Y en el versículo 27, Pablo menciona la importancia de vivir como es digno del Evangelio, precisamente hasta que la redención de nuestra posesión la adquiramos. Versículo 27, solamente que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que yo esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Porque a vosotros, versículo 29, os es concedido a causa de Cristo hasta la redención de la posesión adquirida, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y esto es algo que es una promesa de Dios, porque Dios nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos de Dios. Estoy en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, todas las cosas. Entonces, una de las principales razones es que estos tesoros están en vasos de barro hasta que recibamos la posesión que Dios mismo nos ha prometido. Y la manera como tenemos esa garantía de llegar a recibir esa posesión es a través del ser sellados por el Espíritu Santo en la persona misma de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es algo que nos llena de esperanza, porque no estamos dejados a la deriva, estamos protegidos en Cristo, para Cristo y por el Señor Jesucristo. Vamos ya a nuestra página número 2 de las guías de estudio. Tesoros en vasos de barro, porque es don de Dios, para que en él todo tenga la preeminencia. Es decir, estos tesoros, mientras vamos a Colosenses 1, 15 al 29, estos tesoros tesoros en vasos de barro son depositados por Dios para que en todo lo que le suceda a los vasos de barro, para que en todo el Señor Jesucristo tenga siempre el primer lugar, tenga siempre la preeminencia, siempre se le dé la importancia, la mayor importancia, Él sea nuestra prioridad. Y por eso Dios deposita esos tesoros en gracia en vasos de barro, para que comprendamos que la preeminencia no somos nosotros, los vasos de barro, sino es Él, el maestro alfarero. Él es el que en todo debe tener siempre la preeminencia. Colosenses 1, versículo 15 al 29. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la página 2, hermanos, hermanas, de nuestras guías de estudio. Entonces hemos visto que una razón, ¿verdad? Una de las muchas razones por las que Dios también deposita tesoros en vasos de barro es precisamente para que Él tenga la preeminencia en todo lo que suceda mientras esos vasos de barro somos moldeados, trabajados por el maestro alfarero. Y esto nos lleva a otra de las razones importantes, razones y explicaciones divinas del por qué Dios deposita tesoros que son en gracia en vasos de barro. Porque es don de Dios, no por obras, para que nadie pueda gloriarse, mas por gracia para que toda lengua llegue a confesar y toda rodilla llegue a doblarse al reconocer que nos gloriamos únicamente de manera eterna en el Señor Jesucristo y que fuera de Él no puede existir ninguna manera de gloriarse en forma eterna, en forma segura. Esto lo vamos a ver en el libro de Romanos, Romanos capítulo 14, mientras yo voy a ir a encontrar un ejemplo bíblico de los libros judíos y estoy yéndome a Jeremías 18. Pero vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Toda rodilla se va a doblegar ante la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque una de las razones principales por las que Dios deposita tesoros en gracia en estos vasos de barro es para que tú y yo aprendamos a reconocerle como nuestro Señor y como nuestro soberano total, para que nuestra lengua confiese, reconozca que Él es nuestro Dios y para que nuestras rodillas se doblen ante su autoridad. Esto es fácil de decir, pero a la hora en la que padecemos por Cristo, es cuando nuestra lengua no quiere confesar que Él es el Señor ni nuestras rodillas quieren reconocerlo. Mas Dios nos da un ejemplo precisamente en los libros judíos, precisamente utilizando a la nación de Israel y usándola como un ejemplo para nosotros, como se dice en 1 Corintios 10, versículos 6 y 11, que lo que aconteció a Israel para nosotros es una lección, para nosotros es una amonestación, para nosotros es una exhortación, una advertencia para que nosotros no caigamos en la soberbia que tuvo Israel cuando peregrinó en el desierto. Estamos en Jeremías 18. Voy a leer algunos versículos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías. Levántate, versículo 2, y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Dios quería llevarlo a un escenario tal donde él podría oír las palabras de Dios y el contexto era la casa del alfarero. Versículo 3, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Esto es una representación de lo que pasó con la casa de Israel, con la casa de Judá, con la nación de Israel, que se echaron a perder en la mano de Jehová. Es decir, la masa se echó a perder porque la misma masa se rebeló contra Dios. Porque como dice la Escritura para los judíos, el pueblo judío se levantó e hizo las cosas contrarias a lo que Dios le decía. Cuando Dios le dijo en una ocasión, ve y pelea contra ese pueblo, Israel dijo, no queremos hacerlo. Pero luego Israel sintió ganas de ir y pelear. Y Dios le dijo, no lo hagas. Y ellos fueron y lo hicieron. Entonces, cuando Dios decía una cosa, ellos hacían otra. Y cuando ellos hacían otra cosa, no era porque Dios lo dijera, sino porque era su necedad, su rebelión, su terquedad. Y aquí en el versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esta es la forma en cómo Dios restaurará a Israel, precisamente cuando reconozcan, como dice Hebreos 9:28, que el Mesías Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese por segunda vez, pero para defender a su pueblo Israel de las invasiones del anticristo,
entonces aparecerá ya no en relación al pecado, sino para dar perdón a Israel. Y aquí se menciona que hizo, versículo 4, según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí está hablando sobre la casa de Israel. Aquí nos está mostrando la Escritura un ejemplo que podemos tomar, como repito, dice en 1 Corintios 10, 6 y 11, que lo que acontece a Israel para nosotros es una amonestación. Lo que estamos resaltando aquí es que todos, tanto judíos como gentiles, vamos a reconocer que Cristo es nuestro Señor, independientemente de la dispensación a la que estemos, y también nuestras rodillas reconocerán su autoridad. Israel lo hará reconociendo que Jesús es el Mesías prometido. Nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, lo hacemos reconociendo que Él es nuestro Redentor y Salvador, cabeza de todo principado y potestad, cabeza del cuerpo que es la iglesia. Vamos a nuestras guías de estudio, página 2 de nuestras guías de estudio. Tesoros en vasos de barro para a todo aquel que se va a gloriar en la gloria de Dios. Nosotros buscamos en Cristo la gloria, la honra y la inmortalidad que son únicamente en Cristo. No nos podemos gloriar a nosotros mismos, sino debemos de gloriarnos buscando la gloria de Cristo, la honra de Cristo y la inmortalidad de Cristo. Lo vemos esto en Romanos 2, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan gloria, honra e inmortalidad en nuestro amado Señor Jesucristo. Tesoros en vasos de barro, porque Dios no puede habitar en templos, no habita en altares, no habita a través de ritos o costumbres o tradiciones de hombres y para la entretención de hombre, sino en los espíritus hechos en él nuevas criaturas. Es decir, por más que nos quieran hacer comprender o quieran persuadirnos diciéndonos que vayamos a tal templo, que nos acerquemos a tal lugar o a tal altar, o que hagamos cualquier rito o costumbre o sigamos cualquier tradición porque Dios va a estar ahí, porque la presencia de Dios se va a sentir ahí, es algo que debemos nosotros rechazar, porque la presencia de Dios es el Espíritu Santo, el cual nos ha sellado en Cristo. Dios no habita ni en tesoros, ni en altares, ni en ritos, ni en costumbres, ni en tradiciones de hombres. Él habita en espíritus, y en espíritus que Él mismo, al momento en que creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz, Dios mismo ha hecho nuevas criaturas, hombre interior. Estoy en 2 Corintios 5, versículos 16 al 18. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Tesoros en vasos de barro, porque no es un tesoro físico, terrenal, finito y pasajero. Estamos hablando de que Dios deposita tesoros en vasos de barro porque estos tesoros son divinos, son espirituales, son eternos. Es algo que es un tesoro eterno que nadie va a poder ni robar, ni destruir, ni partir, ni modificar, ni alterar. Es un tesoro divino al cual llamamos gracia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Estamos viendo las razones divinas, las explicaciones que Dios nos otorga en el Evangelio de la Gracia del por qué Él ha depositado tesoros en vasos de barro. Y estamos viendo ahorita que los tesoros a los que Dios se refiere son tesoros espirituales, que en una palabra lo sumariza como gracia. Efesios 2, del 8 al 10.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a seguir aquí en en el capítulo 2 de Efesios. Estamos ya en la página 3 de nuestras guías de estudio. Tesoros en vasos de barro, pues nos hace pensar en aquel que es pureza, nos hace pensar en aquel que es honestidad. Por eso Dios deposita tesoros en vasos de barro, para que pensemos en aquel que es verdadero, para que pensemos en aquel que es agradable, en aquel que tiene toda virtud, en aquel que es nuestra esperanza. Tesoros depositados en vasos de barro, para que pensemos en aquel que todo lo puede ahora y en las edades que vendrán. Para que nuestra mente, nuestro pensar esté ubicado en las cosas celestiales. Por eso Dios deposita tesoros de gracia en vasos de barro, para que nosotros que estamos en estos vasos de barro pensemos en las cosas que no son terrenales, sino en las cosas que son celestiales. Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos yéndonos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14. ¿Por qué tesoros en vasos de barro? Tesoros en vasos de barro para no perder de vista quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Tesoros en vasos de barro para que sepamos siempre quién es Él para nosotros. Tesoros en vasos de barro para que recordemos cuál es el destino forjado en el corazón de Dios para todo aquel que es vaso de barro, pero que Dios ha depositado sus tesoros de gracia, para que estemos ubicados en quién pertenecemos, dónde estamos y hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Por eso tesoros en vasos de barro. 2 de Tesalonicenses 2 del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo estoy ya ubicado en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 14. Tesoros en vasos de barro, porque el barro es nuestro cuerpo de la humillación nuestra, el cual será en Cristo Jesús transformado en cuerpos de gloria, semejante a la gloria que es suya. Eso lo menciona en el libro de Filipenses, pero vamos a leer 1 de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Amén. Tesoros en vasos de barro, precisamente para que la palabra de Dios actúe poderosamente en esos vasos de barro, que son los recipientes de los tesoros de Dios. Y la palabra de Dios puede actuar en los vasos de barro únicamente cuando esos vasos de barro la creen, porque la palabra de Dios actúa cuando uno la cree. Tesoros en vasos de barro, porque es la riqueza que pertenece a Dios mismo, de la que estamos hablando. Es una riqueza celestial que Dios triuno ha depositado en la persona del Señor Jesucristo de acuerdo a sus tesoros, tesoros que Él llama gracia. Estamos aquí en Filipenses 4:19, escritura que ya leímos, pero voy a enfatizarla. Versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí no se habla de cosas materiales,
como en muchas ocasiones se nos ha querido dar a entender. Aquí se nos habla de suplirnos las riquezas en gloria que Dios ha depositado en Jesucristo. Son riquezas maravillosas, son riquezas eternas que nunca se acabarán, son infinitas y son de Cristo. Y si tú estás en Cristo, son tuyas. Por eso la Biblia dice que todo es nuestro en Jesucristo y Cristo es de Dios y nosotros somos en Cristo para Dios. Vámonos a 2 de Corintios 4, del 7 hasta el 18. Este es un pasaje maravilloso que vamos a leer con respecto al tema de por qué en vasos de barro. Tesoros en vasos de barro que demuestra a toda la creación entera, visible e invisible, llámese tronos, dominios, poderes, autoridades, principados y seres celestiales, que todo este poder es grande, es glorioso y proviene de Dios y no proviene del hombre. Por eso son tesoros, para exaltar el poder de Dios, el poderío de Dios, para exaltar su soberanía. No para que nosotros nos hagamos grandes, sino para ser grande, más grande en nuestra perspectiva a Dios. Porque nuestra carne siempre minimiza a Dios. Hace grandes nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, nuestros problemas, pero minimiza a Dios. Pero Dios deposita estos tesoros en vasos de barro para que aprendamos a ver la perspectiva de Dios. Él es grande, no nosotros, ni nuestros problemas. Él es grande, siempre. Estoy en 2 de Corintios 4, del 7 hasta el 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con él. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Las cosas que no vemos, hermano o hermana, son eternas. Y ahí es donde nuestra perspectiva debe de estar siempre enfocada. Porque los tesoros son de Dios, no son nuestros tesoros. Nosotros estamos en vasos de barro. Tesoros en vasos de barro, página 4 de nuestras guías de estudio, para que al estar llenos de problemas, siempre en Él tengamos salida a todos y cada uno de nuestros problemas. No importa la clase de problemas que tengamos, siempre Dios promete darnos salida. Tesoros en vasos de barro para que las preocupaciones en Él no sean capaces de producir en nosotros desesperación. No existe preocupación alguna que en Cristo pueda ser capaz de desesperarnos. Tesoros en vasos de barro para que al ser perseguidos siempre estemos recordando que estamos en Él acompañados, que en Él estamos siendo acompañados. Tesoros en vasos de barro para que al ser derribados nunca nos puedan destruir. Un ejemplo maravilloso
que encontramos en las epístolas dentro del Evangelio de la Gracia es precisamente nuestro apóstol. Estamos yéndonos para recordar el ejemplo de nuestro apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Este capítulo describe la manera en cómo el apóstol Pablo ejemplificaba todas estos conceptos, todas estas explicaciones de por qué Dios tiene tesoros en vasos de barro. Estamos en 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer, si nos apoya, del versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. 1 Corintios 9, del 1 al 11, y luego yo completo del 12 en adelante. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues Amén. por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Amén. Aquí está hablándonos el apóstol Pablo acerca de los derechos que él tiene como apóstol y de los privilegios que él gozaba como apóstol. Pero vamos viendo a continuación, yo voy a leer del 12 hasta el 24 y luego continuamos leyendo del 25 hasta terminar. Leo el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí está hablando Pablo con respecto a sus derechos de apóstol. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Muchas veces lo importante no es defender la razón, del por qué tenemos la razón en algo. Lo importante es crear paz. Lo importante es trascender en nuestra conducta para que Cristo se glorifique. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es correcto. Es apropiado que un pastor, que un maestro viva del Evangelio, mas el ejemplo que tenemos de nuestro apóstol Pablo fue otro. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, él ni sus colaboradores. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo sabía por qué Dios deposita tesoros en vasos de barro. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio de la gracia. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es una responsabilidad. ¿Cuál pues es mi galardón? Aquí Pablo está hablando sobre el fundamento que es Cristo, de cómo debemos construir en Cristo para recibir recompensa, galardón, premio y corona. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hay derecho, mas no debemos abusar de ello. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la gracia de Cristo.
Dice Romanos 8, bajo la ley de la libertad en Cristo Jesús que da vida al espíritu, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Aquí está hablándonos Pablo acerca de que podemos ser perseguidos, pero nunca vamos a ser abandonados. De que podemos tener preocupaciones, pero no nos vamos a desesperar. De que podemos tener problemas, mas siempre encontraremos la salida. Y de que nos podrán derribar, mas nunca destruir en Cristo. Vamos a proceder del versículo 23 en adelante para terminar, encontrar en el apóstol Pablo un ejemplo maravilloso de por qué Dios deposita tesoros en gracia en vasos de barro. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Un ejemplo maravilloso de cómo correr, de cómo pelear para alcanzar el premio. Y cómo Dios nos enseña del por qué estos tesoros en vasos de barro. Estamos en la página 4 de nuestras guías de estudio, 2 Corintios 1, del 3 al 11. Consolados con la consolación de Dios, tesoros en vasos de barro para que seamos consolados con el consuelo divino, para que aprendamos a recibir el consuelo que viene de Dios y de nada estar dependiendo, más depender totalmente de Dios, para que comprendamos que nada nos puede separar, nada puede ser capaz de separarnos de su amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, vasos de barro, por eso tesoros de gracia depositados en esos vasos de barro, a quienes Dios va a consolar con consuelo divino. Y estamos hablando de padecer, de sufrir, de perder en Cristo, para que la excelencia sea de Dios que nos da el consuelo divino. Absolutamente nadie nos puede consolar, solo Cristo. Estamos en 2 Corintios 1, del 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje. Recibimos consuelo, pero de parte de Cristo. Es lo que debemos expresar a nuestros hermanos que están en padecimientos, en sufrimientos.
que estamos orando para que sean consolados con el único consuelo que Cristo puede dar. Por eso la razón del por qué tesoros en vasos de barro. Tiene que ser en vasos de barro para que pueda ser dada, ser administrada, ser dispensada el consuelo divino de Dios. Es la única forma. Dios tiene que hacerlo de esta manera para que tú y yo no nos creamos, para que tú y yo no nos vanagloriemos, para que tú y yo no presumamos, sino para que nos dobleguemos y aceptemos su consuelo divino. Porque el consuelo divino se da a un corazón contrito, tal y como lo expresó el rey David en Salmos 51. Un corazón contrito y humillado no despreciarás a un Dios. ¿Por qué? Porque solo cuando el hombre se doblega y reconoce que hay un Dios. Muchos de nosotros decimos, tenemos un problema con un familiar que cayó en drogas, en alcohol, en fin, y le pedimos a los demás que oren. Bueno, la persona no va a salir de esa situación a menos de que esa persona reconozca a Dios, se doblegue ante Dios y acepte recibir el consuelo de Dios. Porque solo Dios cambia a los seres humanos, no los hombres. Solo Cristo. Cristo es el tesoro de Dios, dado a nosotros, formados del polvo de la tierra. Tesoros en vasos de barro para que sea Cristo en nosotros el que viva y ya no más nuestro egoísmo. Gálatas 2, del 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. No desechamos la gracia de Dios, precisamente porque estamos en vasos de barro. Los tesoros de Dios se nos dan en vasos de barro para que no despreciemos la gracia de Dios. Tesoros en vasos de barro, 2 Corintios 4, 6, para que demos a conocer la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo. Dar a conocer la gloria de Dios. Por eso Dios deposita tesoros en gracia en estos vasos de barro. 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Vámonos a 2 Corintios, aquí unos cuantos versículos más, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13 a continuación. Tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tesoros en vasos de barro, para que usemos las armas de la rectitud. Tesoros en vasos de barro, para que en ciertas ocasiones, cuando nos sintamos honrados, no nos dejemos derrumbar por las ofensas, para que en algunas ocasiones se hable bien de nosotros y en otras, como vamos a leer, se hable mal, para que algunos nos digan a veces mentirosos, mas vivamos siempre como veraces, diciendo la verdad, que es el Evangelio de la gracia, para que al tratarnos como desconocidos seamos bien conocidos por Dios, para que al parecer pobres llenemos de riquezas siempre a los demás, para que al no tener nada lo poseamos todo en Él. 2 Corintios capítulo 6, del 1 hasta el 13. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad,
en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a nosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Ensancharse quiere decir madurar. Quiere decir lo que Dios nos enseña en el libro de Filipenses, mientras lo ubicamos, capítulo 3, del 15 al 16. Tiene que ver con el sentir de Dios, tener la mente de Cristo. Ensanchar quiere decir madurar, ir hacia la perfección. Por eso Dios dice tesoros en vasos de barro, porque Dios decide iniciar una obra en tu vida, que es la obra de Cristo, que es la obra del Espíritu Santo, que es la obra de Dios, para que la imagen de Cristo se forme en tu espíritu. Y Él promete terminarla. Estamos leyendo Filipenses 3, versículos 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gloria a Dios. ¿Por qué tesoros en vasos de barro? Para que al no tener nada, lo poseamos todo en Cristo, porque es su riqueza y es su tesoro depositados y protegidos en nosotros, y no nuestros tesoros ni nuestras riquezas, son las de Dios. Sentados en lugares celestiales, a la diestra de Dios, en Jesucristo, para recibir de Él toda bendición. Por eso dice Dios en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido ya con toda posible bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que es nuestro Señor. Estoy en 2 Corintios, capítulo 4, dos últimas escrituras antes de concluir. Capítulo 4, vamos a leer versículos 6, 7 y 18. 6, 7 y 18 de 2 Corintios 4. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial mientras nos vamos a Romanos capítulo 11, versículos del 5 al 6. El contexto es el remanente fiel de Israel, así como ha quedado un remanente fiel para Israel en tiempos de Elías, que Dios se guardó para sí mismo un resto de Israel, 7,000, que no doblaron sus rodillas ante Baal, que no confesaron que Baal era el Señor, no. Ellos confesaron que Dios Jehová es el Señor de Israel. Elías pensó que él era el único, pero Dios se había guardado para sí mismo un remanente. ¿Por qué tesoros en vasos de barro? Porque existe un remanente. Y ese remanente es de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 11, versículos del 5 al 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Página 5 de nuestras guías de estudio, último párrafo antes de concluir. Tesoros en vasos de barro, porque si fuese de otra forma,
no sería de Dios. Tesoros en vasos de barro, porque esta es la manera en la que Dios deposita su gloria, depositándola en vasos de barro. De otra forma, no sería de Dios, sino de hombres. Y si es por la bondad de Dios, ya no es posible, ni nunca pudo ser posible por los hechos y las obras del hombre. Porque si así fuera, la bondad de Dios nunca podría haber sido eso, bondad. Y Dios nos dice que en las edades por venir, Dios mostrará las bondades de su gracia que Él ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias porque Cristo está cerca, el Señor viene, Maranata. Gracias, Dios, porque tu tesoro llamado gracia, que es todo lo que nos das en esta vida y en la venidera en Cristo Jesús, se llama gracia. La has depositado en vasos de barro. Es increíble ver tu sabiduría, porque tú, Señor Dios, haces necio a los que se consideran sabios. Y te damos gracias, Señor Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por nuestros hermanos y hermanas, por todo el cuerpo de Cristo, donde tú nos tienes a todos, porque somos columna y baluarte de la verdad por el remanente escogido por gracia, aún en estos tiempos postreros. Gracias a ti, Señor Jesucristo. Gracias a ti, Padre eterno. Gracias, precioso Espíritu Santo. A ti toda la gloria por haber depositado tu tesoro de gracia en estos vasos de barro. En Cristo. Amén.